Hola amigos, qué bendición poder reencontrarnos en una jornada más del estudio de la Biblia. Estamos ya en la lección 6, posibilidades ilimitadas. Fue un estudio realmente fascinante a la luz de la Biblia y en el contexto del estudio del trimestre. Hacer amigos para Dios, el gozo de participar en la misión. Estamos felices de que te conectes, estamos felices de que también compartas y te suscribas a este canal. Si todavía no lo has hecho, por favor, allí está para que tú puedas suscribirte, y no solamente eso, sino que también puedes activar la campanita de notificación para que puedas conocer lo que venimos realizando. Posibilidades ilimitadas es el tema de esta semana, o fue el estudio de la semana. Y es que testificar no es un don que solamente lo tienen algunos. A la luz de la Biblia, la testificación es un llamado que Dios hace a todos aquellos que aceptamos seguir a Jesús. En la Biblia, todo llamado implica una misión. Allí lo vemos nosotros claramente cuando Dios llamó a Noé, cuando Dios llamó a Abraham, cuando Dios llamó a Moisés. Y dice la palabra de Dios en Marcos, capítulo 3, versículos 13 y 14, que después de orar Jesús llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. Y dice la palabra claramente, y los llamó para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Todo llamado implica una misión. Y es que a veces encontramos personas que dicen: pastor, todo me gusta de la iglesia. Me encanta todo de la iglesia, me decía una joven hace algún tiempo. Me gustan los cánticos, me gustan los cultos, me gustan los campamentos, me gustan los programas. En realidad, pastor, es una cosa impresionante la vida en iglesia. Sin embargo, lo que no me gusta mucho, o lo que a veces hasta me incomoda, me decía ella, es cuando el pastor o el anciano o el director de ministerio personal o acción misionera sale al frente y dice: hermanos, tenemos que dar estudios bíblicos, tenemos que compartir nuestra fe, tenemos que predicar. Como que allí, pastor, hasta siento incomodidad. Si la iglesia no tuviera esa acción o ese proyecto, la iglesia sería para mí ideal, me decía esta joven. Aunque ustedes no lo crean, hay muchas personas que piensan que el tema de la misión, el tema de testificar y compartir nuestra fe, responde a un don, a un talento, a un don. Y muchas dicen: pastor, yo no tengo el don, yo no tengo ese talento, por lo tanto no puedo hacer esa acción misionera porque mi don es hacer otra cosa. Entonces algunos pasan el tiempo cantando, pasan el tiempo quizás llevando comida a las personas necesitadas, que son cosas muy interesantes, muy buenas, pero que en realidad escapan a la verdad bíblica. O al menos no es como la Biblia nos enseña que debemos cumplir la misión. Así que en ese sentido nosotros estudiaremos durante esta semana un estudio fascinante de las posibilidades ilimitadas que tenemos si decidimos ponernos en las manos de Dios. Si ponemos nuestros dones y talentos en las manos de Dios. ¿Estamos listos? Entonces empecemos. Una de las palabras recurrentes que vimos durante la semana, durante estos días de estudio, fue la palabra carisma, ¿no? Y tiene que ver con gracia, un favor de Dios, inclusive allí un don o un regalo de Dios. Carisma o carisma, como algunos también lo conocen, es una palabra griega que justamente significa es un don, un regalo, un favor, que no lo merecemos muchas veces, pero que Dios en su infinito y poderoso amor nos da. Y en el contexto de la lección de esta semana, vimos que lo da con un propósito especial, con un objetivo definido en el contexto de la vida en iglesia. Así que el principio aquí, en primer lugar, es que podamos entender que nadie fue creado sin ningún don. A veces existe la tentación de decir que o creer que Dios no nos ha dado ningún don. Y otros, ¿no? También es otro peligro,
consideran que existen dones mayores y dones menores. Y dicen, no, mi don es insignificante, pastor, yo no tengo un don así extraordinario, mi don es muy sencillo. Entonces alguna gente por allí, algunos cristianos adventistas se sienten mal y otros se sienten superiores porque quizás tienen más dones o aparentemente dones más importantes que otros. Durante esta semana veremos al menos 3 puntos a enfatizar en la lección de escuela sabática. En primer lugar, veremos el autor de los dones. Y esto puede parecer obvio, pero no lo es. En segundo lugar, veremos el propósito de los dones. Y finalizaremos viendo, descubriendo y multiplicando los dones que Dios nos dio. Entonces, sin más, empecemos explorando la Biblia, la palabra de Dios. Muy bien, la primera parte de la lección vimos claramente el autor de los dones. Así lo vemos nosotros allí en 1 Corintios capítulo 12, versículos 11. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, versículo 12, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, versículo 13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos nos dio a beber de un mismo Espíritu. Extraordinario pensamiento. Todo don proviene de Dios. Y uno puede decir, pastor, es obvio. Dios da a través del Espíritu Santo los dones, nos capacita, que son herramientas, que son recursos que tenemos nosotros para cumplir un propósito específico, como lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, aunque esto, que Dios es el autor de los dones, o Dios es quien da los dones, aunque esto parezca obvio, no lo es. ¿Y saben por qué? Porque las lecciones primeras de este trimestre nos enseñaron que Dios es el autor de la misión. Y esto es importante porque si Dios es el autor de la misión, entonces nosotros debemos entender que la misión, ¿no?, para nosotros, para el ser humano, es una acción donde nosotros somos colaboradores. Dios es el autor de la misión y nosotros somos colaboradores. Entonces uno puede decir, pastor, pero en esa acción de colaborador, en ese papel, en ese rol de colaboradores de Cristo, en esta causa preciosa de predicar el Evangelio, en la testificación, muchas veces podemos sentirnos que somos incapaces, que no podemos, que no lo podemos hacer porque sencillamente no tenemos el don. Sin embargo, el principio aquí es que el mismo Dios que es dueño de la misión, también ese mismo Dios nos capacita para cumplir esa misión. Entonces, en ese desafío, todos nosotros, independientemente, decía Pablo, de la edad, de la raza, ¿no?, si cabe el término, de la nacionalidad, ¿no?, del sexo, de la condición económica o social, todos recibimos un don de Dios. ¿No? Y entonces uno puede decir, pastor, pero quiere decir que también recibieron don los que no conocen a Dios o los que todavía no se han entregado a Él. Por supuesto, todos a la luz de la Biblia, y durante esta semana vimos que todos los seres humanos reciben algún don o talento. En realidad, ese talento lo reciben todos los seres humanos, porque Dios hace llover sobre ricos y sobre pobres. Dios hace llover sobre buenos y malos. Así que todos, lo único que se diferencia es el apellido del don. Hay dones que son naturales o talentos naturales que vimos en la lección y otros que son dones espirituales. ¿Sí? Nosotros podemos encontrar en la Biblia una lista en Romanos capítulo 12, 1 Corintios capítulo 12, Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16, varios dones espirituales, dones específicos o talentos, como algunos quieren llamarlo. Pero aquí el asunto es, en principio, lo siguiente: Dios es el autor de los dones y Dios dio a todos sus hijos, independientemente de la edad, la nacionalidad y el sexo, recursos o dones espirituales
para que se cumpla una misión específica. Y aunque todos somos diferentes y a todos se nos dio los dones, nosotros debemos entender que no existe don más importante que otro. Pablo utiliza la figura y la ilustración de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza y todos los demás miembros, o sea nosotros, somos parte de él y todos somos importantes. La uña no puede decir yo soy menos importante que el ojo, o los brazos no pueden minimizar la labor de una oreja o de las cejas. No. Aparentemente uno podría decir, no, pero es que mi don es más importante que el tuyo porque quizás tiene más atención o tiene quizás más relevancia, aparentemente, pero en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, todos siguen a la cabeza, ¿no? Y esa cabeza es Cristo Jesús en esta figura que Pablo nos enseña. No hay parte del cuerpo insignificante, todos cumplen una misión importante. Amén. Entonces, ahí, queridos amigos, estaríamos finalizando la primera parte de la lección para entrar a la segunda parte. Y la segunda parte de la lección de escuela sabática durante esta semana nos mostró también que hay un propósito para los dones. Un propósito para los dones. Y allí podríamos leer tranquilamente 1 Corintios capítulo 12 versículo 7. Y es importante esta declaración. Pero a cada uno se le es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos. Interesante. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16 nos diría que los dones, ¿no?, fueron entregados para edificación de la iglesia y para avanzar, para progresar, para colaborar en la causa de Dios. Miren lo que dice Efesios capítulo 4, versículos 11 en adelante. Es importante destacar este pensamiento de la palabra de Dios. Y él mismo constituyó, dice la Biblia, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a la unidad de fe, del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo y para el ministerio, ¿no? A fin de perfeccionar a los santos para el ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces encontramos que los dones, ¿no?, espirituales tienen un objetivo o un propósito doble. ¿Cuál es eso? En primer lugar, la edificación de la iglesia. La edificación de la iglesia. Hablaríamos en ese aspecto. Tiene un objetivo de trabajar por los hermanos de iglesia, ¿no? La conservación, el fortalecimiento, el crecimiento, el desarrollo de la iglesia. Pero por otro lado también tiene el objetivo de avanzar, ¿no? Avanzar, y eso se llama proclamación del evangelio. Todos los dones, todos los talentos, todos los ministerios, todas las actividades y acciones de la iglesia deben tener ese propósito doble. Tiene que ver con conservación o fortalecimiento, ¿sí?, o confirmación de la fe y la proclamación de la fe. ¿Estamos allí? Entonces vamos a entender justamente esta verdad, que hay un propósito doble, ¿sí? Confirmación y proclamación. Entonces uno puede decir, pastor, usted habló de los dones espirituales, habló de los talentos naturales, la lección habla así, y también habla de los dones específicos. ¿Cuál es la diferencia? Y esa es una parte importante. En primer lugar, los dones espirituales son justamente, como dice la palabra, dones espirituales, ¿no? Son regalos de Dios al cristiano, al creyente, con el objetivo, ya dijimos, de confirmar y proclamar el evangelio. Los talentos naturales. Los talentos naturales son, como dice la declaración, nacen con la persona.
Por ejemplo, yo conocí la iglesia ya de joven, ya de jovencito, y antes de ser adventista, yo tenía algunos talentos naturales. Y cuando yo me convertí al Evangelio, cuando acepté a Jesús, me bauticé, esos talentos naturales, Dios los toma y nosotros ahora con todo lo que soy, con todo lo que represento, ahora esos talentos se convierten en dones espirituales, algunos de ellos, y otros talentos que son usados en la causa de Dios. Entonces, la pregunta sería, pastor, ¿existen también personas no creyentes que tienen dones espirituales? No, pueden tener dones, pero no necesariamente espirituales. Para que sean espirituales necesitan ser puestos en la causa de Dios. ¿Y qué son los dones específicos? Allí nosotros hemos leído en Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16, hablamos nosotros de profetas, hablamos de evangelistas, hablamos de pastores y maestros. Estos son dones específicos. Pero también nosotros hemos visto ministerios que también algunos de esos dones específicos son reales en el ministerio. Y así también hemos visto que en la Biblia encontramos nosotros también actividades misioneras que también hoy la iglesia hace, por ejemplo, el diaconado, nosotros hemos visto el don del servicio, y así podríamos mencionar, quizás este no es el propósito de la elección, pero todo, repito, aquí el principio es todo don y talento, ¿no? Y ministerio debe servir para edificación de la iglesia y para la proclamación del Evangelio de Cristo. ¿Estamos allí? Entonces, yo quisiera leer un pensamiento interesante que se encuentra en el día martes. Hay una declaración importante que yo lo anoté aquí y quiero compartir. Dice así la palabra de Elena de White, dice lo siguiente: los dones especiales del Espíritu no son los únicos talentos representados en la parábola. Ellos incluyen todos los dones y talentos, ya sean originales o adquiridos, naturales o espirituales, justamente lo que estábamos hablando. Y todos deben ser empleados en el servicio de Cristo. Al convertirnos en sus discípulos, nos entregamos a Él con todo lo que somos y tenemos. Él nos devuelve esos dones purificados y ennoblecidos con el fin de que los empleemos para su gloria en bendecir a nuestros prójimos. Palabras de vida del Gran Maestro, página 263-264. Todos nosotros, con nuestros dones naturales o adquiridos, dice, espirituales o naturales, nosotros debemos ponerlos en las manos de Dios. Por eso la lección titula Posibilidades ilimitadas. Existen un sinfín de formas de servir al Señor, pero necesitamos ponernos en las manos del Espíritu Santo. Amén. De esta manera, entonces, vamos finalizando ya con la tercera parte que hemos titulado Descubriendo y multiplicando los dones. Primera parte, Dios es el autor. Segunda parte, el propósito de los dones. Hemos dicho que es edificación y proclamación del Evangelio. Pero la tercera parte tiene que ver con descubriendo y multiplicando los dones. Una de las preguntas frecuentes que encontramos es: pastor, yo no sé qué don tengo, no sé cuál es mi don. Y hay muchas personas que tienen este problema, esta dificultad. Y la lección nos enfatizó que Dios nos hará entender. Necesitamos estar consagrados, necesitamos ponernos en las manos de Dios, en el brazo poderoso de Dios y pedir, como dice Santiago 1:17, pedir sabiduría que viene de lo alto. Esa sabiduría que nos hará entender en principio cuál es el don que Dios nos ha dado. Pero si por allí tú no, aún así orando y no entiendes o no te das cuenta o no vislumbras cuál es tu don y crees que Dios no te ha dado por esa razón, dices, no, como yo no sé mi don, no tengo don. El principio aquí, según la Biblia en Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30, en la parábola de los talentos nos dice que el Señor, el amo dice que les dio a sus 3 siervos dones o talentos, y a cada uno, versículo 15 dice,
a cada uno se le dio según su capacidad. A unos le dio 5, a otros le dio 2 y a otros le dio 1. Pero todos, porque Dios conoce nuestros corazones, Dios te conoce a ti, Dios me conoce a mí, ¿no? Y Dios nos conoce a todos, entonces en su sabiduría, en lo que Él conoce, en lo que Él sabe todo, da a sus hijos el número de dones que considera será según su capacidad. Y acá dice bien clarito el texto, según su capacidad. Entonces, ¿cómo descubrimos que tenemos el don? Bueno, hay muchas maneras. En primer lugar, necesitamos consagrar nuestras vidas, pedir dirección a Dios y preguntarle, Señor, hazme entender cuál es mi don. En segundo lugar, necesitamos estar dispuestos, ¿sí?, a que Dios pues trabaje a través de nosotros. Dios puede tener los mejores pensamientos y los mejores planes para nosotros. Puede tener la intención y puede habernos dado muchos dones o pocos dones, no interesa. Pero si nosotros no estamos dispuestos a ponerlos en práctica, a usarlos, entonces nosotros no habremos hecho absolutamente nada. En segundo lugar, es importante destacar que los dones y talentos que el Señor nos entrega deben ser desarrollados. No deben ser guardados como este siervo, dice la Biblia, que escondió el talento que su amo le dio, su Señor le dio, y no lo perdió, simplemente lo guardó, o sea, ocultó. No decidió multiplicarlo. Y la Biblia dice que cuando el Señor vino, su Señor vino y pidió cuentas, de manera interesante, el que había recibido 5, o sea, el que más se le dio, entregó 10, y el que había recibido 2, entregó 4, pero este hombre, que había recibido 1, simplemente le entregó el 1. No lo perdió, pero tampoco lo hizo crecer. A este la Biblia le llama siervo inútil. Es una declaración muy fuerte. Me parece algo quizás muy fuerte para este pobre hombre que no perdió. Él no lo perdió, pero lo dijo siervo inútil. Imagínate de aquella persona que ni siquiera lo guarda, sino que lo pierde. Entonces es muy, muy serio este tema, amigos. Dios nos dio talentos a todos. El hecho de que tú todavía no hayas identificado tu talento o tu don no indica que Dios no te haya dado. Porque según la parábola, todos tienen al menos 1. El mínimo de talentos es 1. Tú tienes un talento. Dios te ha entregado. Dios te ha dado la capacidad. Solo tienes que ponerlo en práctica y hacer que esto crezca. Es impresionante que al que se le dio 5, Dios le dio 10. O sea, le dio, dice, el doble. Precioso. Eso es lo que Dios nos promete. Cuando nosotros nos ponemos en sus brazos, existen posibilidades ilimitadas. Es importante recordar que como Dios es el autor, el ser humano es apenas un administrador de los dones que Dios nos ha dado. Y eso es muy, muy interesante porque allí desde el inicio nos dice, por favor, no te emociones. Los dones, por más buenos que sean y que tú puedas desarrollarlos, tengas la habilidad, no son tuyos. Dios es el autor y tú apenas eres un administrador, así que ese don que tú tienes que cuidarlo, tienes que tomarlo así como un regalo. Justamente por eso era importante describir la palabra carisma, que tiene que ver con un favor, un regalo, una gracia que Dios nos da, aunque nosotros no merezcamos. ¿Estamos ahí todos? Entonces, yo quisiera concluir esta parte destacando que nosotros necesitamos descubrir nuestros dones. Hemos dicho, orando, hemos dicho, pidiendo la dirección divina, pero también estar dispuestos a que el Señor trabaje. Y finalmente, que todos los dones deben ser multiplicados. No guardes tu don. ¿Qué don Dios te ha dado? Ponlo en práctica, ¿no?, para que el Señor pueda multiplicar esos dones. ¿Cómo podríamos concluir la lección de esta semana? Yo creo de la siguiente manera. A la luz de la Biblia y de la lección, por supuesto, podríamos cerrar diciendo que todos los dones que el Señor nos ha dado
son para el cumplimiento de la misión. Porque ese es el objetivo de la elección de este trimestre. Nosotros entendimos que estamos en un gran conflicto. Necesitamos un arma para fortalecer nuestra fe y para avanzar en la dirección. Necesitamos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestra ayuda, el Parácletos, ¿sí? Pero también el Espíritu Santo nos da recursos, nos da herramientas para que nosotros podamos cumplir esa misión con creces, con éxito, para que el nombre de Dios sea glorificado y la misión se cumpla como Dios quiere. Amén. Entonces vamos a finalizar esta lección y tenemos aquí a continuación el aplica. Nadie nació sin ningún don. Dios dio dones a todos. Así que si por allí alguno está pensando, pastor, yo no recibí, ya, descarta ese pensamiento, quita ese pensamiento de tu mente y concéntrate. Al menos un don Dios te ha dado. Pastor, no sé cuál es. Nunca vas a saber si tú no pones en práctica. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más tú disfrutas hacer en la iglesia? Empieza por ahí. Pero ojo, es importante también destacar lo que ya mencionamos en el inicio, que todos los dones, todos los talentos y todos los ministerios deben finalizar con la predicación del Evangelio. Amén. Todos somos llamados a cumplir la misión. Otro detalle que debemos considerar es que la predicación del Evangelio es el objetivo final de la iglesia, de cada uno que decide ser discípulo de Cristo. Entonces todos esos dones, todos esos talentos deben ser un medio para un fin. Por ejemplo, cuando hablamos nosotros del don del servicio, el don de llevar comida a las personas, el don de ayudar a las personas, el don de hospitalidad, todos esos dones deben llevarnos a finalizar abriendo la Biblia, es decir, proclamando el Evangelio. El problema resulta cuando algunas personas dicen, como ya mencionamos al inicio de la lección, yo no tengo el don de la predicación del Evangelio, mi don es ser otra cosa, decían algunas personas. Mi don es cantar y de manera interesante, todos tienen los dones X, X, X y Y no tienen el don de predicar el Evangelio. Entonces, amigos, el objetivo de todos los dones y talentos es predicar el Evangelio abriendo la Biblia. La Biblia dice claramente, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he enviado. ¿Y cómo es que abrirán? ¿Cómo es que las personas pueden enseñar todo lo que Jesús ha mandado si no es abriendo la Biblia? ¿O cómo la gente aprenderá de lo que Jesús quiere si no les abrimos la Biblia? Entonces, repito, eso parece trillado, pero todos los dones, todos los talentos y todos los ministerios tienen el objetivo de predicar el Evangelio abriendo la Biblia. ¿Estamos juntos? Entonces allí está el desafío, queridos amigos. De esta manera vamos finalizando con el CREA. Para el CREA nosotros tenemos algunas actividades. Muy bien. Yo sé que tú quizás has buscado por allí en algún momento algún test de dones, ¿no? Y los test son interesantes, son muy buenos, pero yo quiero dejarte aquí una tarea. El libro de Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20, dice lo siguiente. Dice allí la palabra de Dios de la siguiente manera. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuál es la tarea que yo quiero encomendarte, querido amigo? ¿Cuál era el título? Posibilidades ilimitadas. Piensa en este momento. Piensa en las posibilidades que tú tienes con los dones que Dios te ha dado. Todos los dones, repito, todos los talentos, todos los ministerios deben finalizar abriendo la Biblia. Entonces, ¿por qué esta semana no te desafías a tener por lo menos
a formar un grupo de estudio de la Biblia. Aprende o lleva a tus amigos ya a enseñarles la Biblia. ¿Qué tal? Puedes realizar una clase bíblica digital o virtual utilizando las plataformas que existen ya, el Zoom, el Google Meet, etcétera, etcétera. No te quedes solamente en información. Necesitamos abrir la Biblia utilizando nuestros dones y talentos que el Señor nos ha dado. En segundo lugar, nosotros siempre estamos promocionando aquí una página que está apareciendo aquí, evangelismodigital.org, una plataforma que está diseñada para predicar el Evangelio. Amigos, perdónenme, pero yo quiero ser práctico con ustedes. Nosotros de nada nos serviría estar aprendiendo cada semana acerca del Espíritu Santo, acerca de la oración, acerca de los dones, si nosotros permanecemos en la teoría y no lo llevamos a la práctica. Por favor, necesitamos ya que estas 6 lecciones sean prácticas en nuestras vidas. La mayor tragedia de un adventista sería que finalice la lección de escuela sabática hablando de testificación sin ningún estudiante de la Biblia. Allí habría un problema grande. Por eso nosotros queremos invitarte a que puedas utilizar todas las herramientas posibles. Recuerdan, los dones, talentos y ministerios son medios para cumplir una misión grande. Y es la misión de predicar el Evangelio y de hacer discípulos. ¿Sí? Y se hace discípulos se hace discípulos abriendo la Biblia y se hace discípulos llevándolos a tomar la decisión por el bautismo. Nosotros somos instrumentos, pero Dios nos ha dado herramientas y recursos para que esta obra se haga como Dios quiere, se haga de manera más sencilla. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño de la misión y nosotros somos colaboradores. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en el estudio de la lección número 6. Te invitamos a que puedas también suscribirte al canal y activar la campanita de notificación para que puedas conocer más videos que vamos subiendo. No te olvides, comparte este video con aquellas personas que consideras lo necesitan. Que Dios te bendiga. Vamos juntos y conectados.